Hoy día queremos seguir hablando de las voces de Congreso Futuro, ¿no? Para conocer mucho más sobre todas las investigaciones que hay en distintos ámbitos. Y hoy día una de las charlas magistrales estuvo a cargo de Peter Singer, un filósofo, profesor de Derecho y Filosofía de la Universidad de Monash, conocido por su gran influencia en ética práctica, derechos de los animales y el altruismo efectivo, que es autor de muchísimos libros, entre ellos Animal Liberation. Y estuvimos después, me tocó estar con él, por supuesto, hoy día en Congreso Futuro Valparaíso, y después tuvimos un panel de conversación súper interesante para abordar, ¿no?, uno de los temas que yo creo que es uno de los cuestionamientos éticos del momento, que tiene que ver, ¿no?, con la sintiencia de los animales, que es la capacidad de sentir en una variedad de emociones, sentimientos como es el placer, el dolor, la alegría, el miedo, ¿no? Incluso hay varios animales que experimentan emociones complejas como es el duelo y también la empatía. Y él mostró un montón de evidencia científica que hay al respecto de eso, pero también cuáles son los desafíos que hay en Chile. Tenemos, si bien una reciente ley aprobada que prohíbe la experimentación animal en la industria cosmética, todavía en Chile y en el mundo se sigue experimentando en laboratorios para poder desarrollar fármacos o también terapias contra enfermedades. Todavía no hay leyes que regulen ya exhaustivamente, la extracción de recursos naturales, también la producción, ¿no?, de carne de gallina, de carne de vacuno, la industria pesquera, etcétera. Queremos saber mucho más respecto del tema de los derechos de los animales, que es uno de los temas de Congreso Futuro. Está hoy día con nosotros Beatriz Zapata, médica veterinaria de la Universidad de Chile, máster en biociencias integrativas de la Universidad de Oxford en Reino Unido, y además ella se ha dedicado a la investigación en bienestar animal y actualmente es la presidenta del Colegio Médico Veterinario de nuestro país. ¿Cómo estás, Beatriz? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrea. Un gusto estar contigo nuevamente esta tarde. Sí, de verdad yo creo que ha sido un tema que es muy importante, donde yo creo que cada vez hay un poquito más de conciencia, lo vemos en la cantidad de vegetarianos, veganos que han ido aumentando en Chile y en el mundo, y también, por ejemplo, acá nuestro país es uno de los países con más oferta de productos también para este tipo de consumo, ya sea de productos de origen de plantas, vegetal y no animal. ¿Cómo ves tú efectivamente la evidencia científica que hay respecto a la sintiencia de los animales? ¿Sienten? Claro, o sea, en realidad ya la evidencia científica es abundante, sí, para evidenciar la capacidad de sintiencia de los mamíferos, obviamente, de las aves, reptiles, peces, de todos los vertebrados. Ya hay estudios que datan de mucho tiempo atrás, y los primeros estudios más bien eran para evaluar estas sensaciones que no eran placenteras, eran estudios bien cruentos, como ver cómo respondían los animales ante estímulos dolorosos, estresantes, y después, ya que se sabía que todos, hasta incluso los invertebrados, responden a estos estímulos aversivos, ahora también estamos viendo cómo los animales responden a estímulos placenteros. O sea, cómo también hay una búsqueda activa de los animales para experimentar placer. Entonces, ya tenemos, todo esto desde la observación del comportamiento, pero además también nos han acompañado en evidencia los estudios de neuroanatomía, de neurofisiología. O sea, la neurociencia también ha sido un inmenso aliado para poder encontrar evidencia de sintiencia en los animales. Ahora, Beatriz, es interesante lo que tú dices, porque acá podemos ahondar, para quienes no conocen, las 5 libertades que han realmente contribuido para la promoción del bienestar animal. Y te lo pregunto porque obviamente hay desconocimiento, pero muchas veces no se cumple, por ejemplo, la empresa encargada de hacer producción de carne, por ejemplo, de distintos animales, y vemos lo que sucede en corrales de pollos, que verdad es terrible la producción, cómo están hacinados, cómo están muchas veces maltratados, no hay ninguna ética respecto a su tratamiento, o cómo se tratan los chanchos o las vacas, ¿no? Después podemos hablar del tema de la experimentación para la salud, pero respecto a eso, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo se fiscaliza? ¿Cómo se regula? Y finalmente, ¿qué es lo que hay que garantice también los derechos de los animales en Chile? Mira, en Chile desde el 2003 hubo un cambio significativo porque
cuando hicimos el Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea, hubo un anexo que tenía que ver con acuerdos de bienestar animal. Entonces, en ese momento, en Chile ya pasamos dentro de América Latina, podríamos decir como un poco así como pantalones largos en temáticas de bienestar animal, porque se hablaba muy poquito de este tema, año 2003. Uh-huh. El año 2009 se aprobó la Ley de Protección Animal, que incluye a todos los animales, experimentación, los animales de producción, animales de compañía, todo tipo de animales. Y el año 2013, la ley esta de protección animal mandataba al Servicio Agrícola y Ganadero a generar decretos particulares para el cumplimiento de esta ley. Así que el Servicio Agrícola y Ganadero aprobó 3 decretos que tienen que ver con la crianza de animales de producción, el sacrificio y el transporte. Entonces tenemos bastantes como respaldos legales para la producción animal. El tema, o sea hay herramientas para fiscalizar, lineamientos generales. El tema es que, y que tal vez la pregunta más de fondo, si esto es suficiente. Porque una cosa es que se promuevan las buenas prácticas, pero lo otro es hasta dónde llegamos con estas buenas prácticas. Es que claro, queremos incorporar este concepto. Yo estaba leyendo, disculpa, pero en el fondo hablando de las 5 libertades, sí, que son libre de hambre y de desnutrición, libre de miedos y angustia, libre de incomodidades físicas o térmicas, libre de dolor, lesiones o enfermedades, o libre para poder expresar las conductas o pautas de comportamiento, que son en el fondo el decálogo del bienestar animal. O sea, perdóname, pero no se cumplen en todas partes. Estamos hablando de la industria productiva, no se cumple siempre esto. Claro, el problema que tienen las 5 libertades, que tal como se plantean como libertades, nunca se van a cumplir, todas, así, nunca van a estar libres de todo. Por eso que actualmente se está trabajando en otro modelo que se llama los cinco dominios, que es muy parecido a las 5 libertades, pero se enfoca mucho más en la necesidad de los animales y también en el reconocimiento de las emociones de los animales. Ahora, si pensamos más que en libertades, en las necesidades, vemos qué necesidades tienen los animales y qué necesidades se están cumpliendo. Bueno, y también aclarando que hay algunas necesidades que tienen, que quizás puntualmente no están satisfechas por un sistema productivo de ciertas características, pero en general, por ejemplo, lo que tiene que ver con la salud es el centro de la producción animal, así que en términos generales no se puede obviar, o sea, se tiene que contemplar. Claro. Pero dentro de eso también hay algunas cosas que están siendo difíciles de superar, que es lo que se llama, y tiene un nombre terrible, pero así es, se llaman mutilaciones, que son ciertos manejos que se realizan para que los animales puedan, por ejemplo, corte de cuernos para poder mantener ciertas densidades. La castración en los cerdos también es otro manejo que es bastante cruento. El recorte del pico en los pollos. Para cada uno de estos manejos hay conciencia del dolor que ocurre en los animales, y se ha tratado a través de la ciencia de reducir ese dolor, pero aún falta más investigación. Ahora, y además aún falta mudar prácticas. Sí, Beatriz, nos queda muy poquito tiempo, pero yo solamente quería aportar que hay, según la última encuesta Ipsos sobre este tema, un 46% de los chilenos ha intentado disminuir el consumo de alimentos de origen animal, no solamente por el bienestar animal, sino que también por las razones de salud y por el impacto en el medio ambiente. Pero por otra parte, acá la invitación es a las personas a que cuando van a consumir este tipo de alimentos de origen animal se informen sobre sus procesos productivos. Yo creo que las personas llegan y compran y no saben lo que hay detrás de eso, ¿no? Cuáles son las empresas que quizás cumplen con estos criterios, los que no la cumplen, ¿no? Y la invitación es a decidir qué consumo. Ahora, también, para finalizar,
entendiendo un poco que el mundo va cambiando, hay en Chile cerca de 1 millón de personas que son vegetarianas, veganas, yo creo que esto también va aumentando. ¿Cómo lo ves tú? ¿No? O sea, acá los desafíos que también tenemos como sociedad. ¿Hay más conciencia por parte de las personas? Sí, yo diría que sí. Eso lo pudimos ver cuando se estuvo discutiendo la Constitución, ¿no es cierto? Las dos oportunidades, había un gran interés en la comunidad en que se declararan los animales como seres sintientes y también que se iniciara un proceso de cambio de su estatus de cosas a no cosas, como en países desarrollados. Claro. Eso es un gran desafío y yo creo que eso no lo deberíamos soltar. Deberíamos seguir trabajando y si bien no vamos a tener en el corto plazo una nueva constitución, sí se pueden empujar cambios en la legislación actual de todas maneras y que permitan seguir avanzando en esta dirección. Exactamente. Por ejemplo, cambiando el estatus de los animales a no cosas. Y bueno, y también eso como la inteligencia artificial, el uso de ella también puede reducir, ¿no?, este tipo de procesos que sean, ¿no?, un poquito menos invasivos y que quizás se necesiten menos animales, por ejemplo, para la experimentación. Te quiero agradecer, Beatriz Zapata, médica veterinaria de la Universidad de Chile, dedicada a la investigación en bienestar animal, además actual presidenta del Colegio Médico Veterinario de nuestro país y académica de la Universidad Santo Tomás de Viña del Mar. Un abrazo, Beatriz, muchas gracias por haber compartido tu conocimiento hoy día con nosotros y ojalá también sirva para crear un poquito más de conciencia en nuestro público. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao.